Tutorial para test psicométricos. Bueno, ¿qué son los test psicométricos? ¿Y cuál es su origen? Bueno, el origen de la psicometría, en sí lo que es la psicometría es una disciplina que se encarga de la medición de aspectos psicológicos, ya sean los conocimientos, habilidades, capacidades y personalidad. Esto se remonta en Francia entre los años 1890 y 1900. Ahí los profesores de esas universidades, de las universidades de ese entonces, lo usaban para medir y desarrollar la inteligencia de los niños y también para ver su promedio de su inteligencia, ya sea si es normal o superior de ese entonces. Bueno, los tipos y características, eso pues en sí, de los conocimientos en sí, de los test, son ya sean conocimientos básicos o conocimientos generales, preguntándoles cosas acerca de su país o de otros países, fechas importantes, quiénes fueron sus presidentes, o también igual ya sean cosas matemáticas, poniéndoles problemas o ecuaciones para que los resuelvan. Es distinto en todos los exámenes. También, por ejemplo, en el de habilidades, ahí es ahora sí que quién destaca de cierta manera, quién tiene mejores habilidades. Por ejemplo, en un trabajo, eso te sirve a qué habilidad tienes que te ayude a desempeñar más rápido ese trabajo. O si plenamente tienes la habilidad de desempeñar tu trabajo mejor que otras personas. El de capacidades, ese en sí es similar pero a la vez distinto del de habilidades, debido a que la capacidad de una persona es diferente a la otra. Por ejemplo, unas personas tienen la capacidad de resolver problemas rápidos y de cualquier manera posible, mientras que otras personas tienen la capacidad de tomarse su tiempo, analizar bien el problema y ahora sí que resolverlo de una manera más, una manera mejor. El de personalidad, pues ese obviamente hasta el mismo nombre te lo dice. En sí ese test te ayuda a ver qué tipo de personalidad tienes. Eso generalmente lo utilizan más las empresas, el de conocimiento y el de personalidad. Debido a que el de la personalidad ese les ayuda para ver qué tipo de persona eres. Si eres una persona social, una persona solitaria, te gusta trabajar en equipo, te gusta trabajar solo, o si se te complica estar con personas o cosas así de ese tipo. Su objetivo de estos tests pues, es ahora sí que conocer mejor a una persona y ver si sí desempeñará bien su trabajo o su obligación, o dependiendo de qué tipo de test sea, o dependiendo en qué tipo de situación. Ese es el objetivo de esos tests, ver cómo está cada persona y si es apta para desempeñar algo o algún tipo de trabajo que se le está pidiendo. La forma de evaluar estos tests, cada uno ya vaya siendo la redundancia, es bastante distinto. El de conocimientos, pues en sí, bueno, califican tus respuestas debido a cómo contestas más bien. Si aciertas o no aciertas. El de personalidad, ese es un poco más complicado de contestar debido a que los exámenes de personalidad te dicen que no hay preguntas cerradas, pero de cierta manera esos exámenes ya tienen las preguntas definidas para tener una sola respuesta correcta. Y mediante eso ya pueden medir qué tipo de personalidad, igual las habilidades o capacidades. Esos sus estándares de modo de calificar son un poco más libres, debido a que, por ejemplo, el de habilidad ese es más comparativo con los demás compañeros o las demás personas con las que estás haciendo ese tipo de test, debido a que comparan tus habilidades junto con las demás y ver cuál de ellos tiene la mejor habilidad. Es similar el de capacidades, pero ese no está muy bien definido aún. En ese es más bien como, bueno, no definido. Es similar pero distinto. Ese no encontré mucho de capacidades. En sí los que más se utilizan es conocimiento, habilidades y personalidad. En sí, en lo que se centra más los exámenes son en problemas aritméticos, también la definición de palabras, tareas de memoria y ese tipo de cosas para ver, ahora sí que probar la inteligencia. También, en un principio estas pruebas eran implementadas para, obviamente, la medición de inteligencia. Con el tiempo, los test psicométricos ampliaron su espectro, evaluando también rasgos de personalidad, actitudes y creencias de cada persona.
También, asimismo, el rendimiento académico, además de relaciones con la salud y la calidad de vida. Todo se conecta de cierta manera con algunos de estos exámenes. Ahora bien, eso lo hacían anteriormente más los psicólogos y algunos doctores mediante ciertos experimentos o pruebas que estaban haciendo. Ya después en el contexto laboral las empresas lo fueron abrazando también esto debido a los test psicométricos, ya que son un instrumento que posibilita a las empresas a realizar una aproximación de las habilidades cognitivas y el comportamiento de un candidato. Esto les ayuda a tener una selección más fácil y mejor de los empleados que van a laborar en su empresa. De este modo se valora si es afín a los propósitos de la empresa o si su forma de ser encaja dentro del grupo de trabajo. Esto también varía mucho en cada tipo de empleos o de trabajos, de empresas, todo eso varía mucho. También, mediante esto, los empleadores buscan predecir cómo será el comportamiento de cada empleado o de cada candidato una vez que sean admitidos. Asimismo, es evaluar en el entusiasmo y cualidades exhibidas durante las entrevistas. O sea, no solo son los test, eso es lo que te mide, sino también las mismas personas que te hacen estos test te ven y miden cómo te comportas al momento de realizar este tipo de proyectos o bueno, exámenes más bien. Notan si estás nervioso, si estás inquieto, si estás tranquilo, sereno, si lo estás haciendo rápido, si te estás tomando tu tiempo. Todo eso influye en todo este tipo de exámenes. No solo es el test, sino también es cómo te ven los jefes o las personas que te hacen esto. Generalmente los que más utilizan este tipo de cosas es obviamente los recursos humanos, ya que ellos son los que se encargan de contratar a las personas y evaluarlas. Y bueno, también muchos al momento de hacer este tipo de exámenes o test, pues les restan importancia debido a que pues no muchos les importa o muchos dicen pues no es tan importante, ¿no? Pero pues en sí no hay que restarles importancia, ya que los reclutadores, como ya había dicho antes, toman muy en cuenta este instrumento. No se trata de un mero formalismo, ya que cuando ya se ha pasado por varios filtros, o sea, ya cuando el empleador ha pasado por varios filtros a los que quiere contratar o a los que va a contratar, esta prueba puede ser determinante para ciertas vacantes, por lo que hay que contestar de la forma más ahora sí que sincera posible para que para que los exámenes puedan arrojar mejores resultados y más fáciles, ya que en este tipo de pruebas pues no hay forma de hacer trampa o no hay forma de mentir, debido a que tus preguntas van perdiendo sentidos y vas ahora sí que mintiendo, no va acorde a lo como tú te comportas. También un ejemplo de estos tres psicométricos es una prueba llamada PDA. A través de ella se aumentan las posibilidades de conseguir un empleo. Esta ya fue una de las últimos test psicométricos que han hecho para ahora sí que el reclutamiento de empleados. Además es una herramienta muy útil para detectar talentos y darte a conocer. Mediante esta prueba es la que generalmente ya se está usando más en las empresas. Esa hace que los talentos de las personas resalten o hace que las personas se den a conocer mucho mejor a las empresas y a los que los están contratando. Es un cuestionario que demora, si es algo bastante largo, dura entre 15 minutos contestarlo a 18 minutos. En sí tiene una vigencia aproximada esta de 18 meses a partir de su realización. Es decir, una vez que tú realices este examen y se lo mandes a cualquier tipo de empresa que te quiera contratar, en sí puede que esta empresa se tarde más o menos como medio año o año y medio en ahora sí que contestarte, debido a que este tipo de pruebas son bastante largas, te toma 15 minutos y las empresas tienen que medir ahora sí que tus respuestas a tu comportamiento, de cómo te vieron al momento de hacerlo y todo ese tipo de cosas. Pero eso es aparte. Y bueno, para especificar un poco más en esto de los test psicométricos, existen aproximadamente, bueno, son bastantes, pero en sí los que se generalizan en sí serían dos, los de rendimiento máximo y los de rendimiento medio, me parece. Bueno, en sí los de máximo, esos son los que te sirven para que, bueno, esos lo que hacen es
Miden que también sabes hacer algo, más bien, evalúan tus conocimientos y tu potencial. En esta clasificación encontramos las pruebas de inteligencia, los generales, los test de rendimiento y las pruebas de aptitud, como ya había dicho eso. También en este rendimiento máximo entran los exámenes cognitivos, los psicomotoras más o menos, eso es la coordinación ojo-mano. Las físicas como la fuerza y la resistencia, o también están los sensoriales como la visión, el oído y el habla, pero eso es para una rama de trabajo completamente distinta. El rendimiento medio son aquellos test que buscan, pues, en sí descubrir cómo eres en situaciones cotidianas, tales como cuestiones de personalidad que son sumamente útiles para este tipo de trabajos. Es como cuando te preguntan un compañero, bueno, tú notas que un compañero está robando, ¿qué haces? No dices nada, le pides algo de lo que está robando o vas y le dices a tus jefes. Esa podría ser una de las preguntas más comunes en este tipo de test. Bueno, también eso depende de la forma en la que interactúas con otras personas, como los de ventas, por ejemplo, más o menos son los que también utilizan este tipo de test, de pruebas del rendimiento medio, para saber si sí puedes desempeñar bien ese trabajo. Como muchas personas, como ya había dicho antes, pues no le ponen mucha importancia a este tipo de exámenes, y por lo tanto tienden a mentir en esto para hacerlo lo más rápido posible. En sí, en estos exámenes puedes intentar mentir, pero debes saber que los exámenes psicométricos son, pues, herramientas diseñadas para identificar las incongruencias. Así que si hay algo extraño en tus respuestas, pues, tendrás un resultado inválido, lo que hará que, pues, no seas contratado, o si ya estás contratado y ven que mientes, puede que sea un despido. También dicen que los exámenes o test psicométricos son aplicados únicamente en empresas grandes. Pues no son útiles para todo tipo de organización. O más bien sí y no. Estos son, como había dicho antes, son útiles para todo tipo de organización, sea grande, sea pequeña, sea gubernamental, sea social, lo que sea, que desea conocer mejor a sus futuros colaboradores, perdón. Por eso no debe extrañarse que incluso en una pequeña empresa te apliquen una prueba de este tipo de situaciones. Y bueno, ya para terminar esto, en sí, también se podrían dar tips para contestar de un modo muy eficaz estos tipos de exámenes. Pues en sí dicen, no es necesario, pero pues, de cierta manera sí. Hay una manera fácil y una manera no tanto. En sí, la manera más fácil para hacer este tipo de exámenes, para empezar, pues hay que estar calmado, no hay que ponerse nervioso en este tipo de exámenes. Para este tipo de exámenes. En sí, pues una preparación efectiva podría ser leer determinadamente las instrucciones. O sea, lo que me refiero es revisar las instrucciones de un examen, ya que pues, todas las instrucciones de este tipo de cosas son bastante útiles, ya que generalmente brindan orientación y claridad para comprender las preguntas formuladas. Se les recomienda leer y escuchar cuidadosamente a las personas todas las instrucciones antes de realizar la prueba. También es cuestión de entender las preguntas y estructurar de las pruebas. Ahora sí que entender bien las preguntas y en qué está estructurado el examen, hacia qué está dirigido de cierta manera. Las pruebas psicométricas generalmente consisten en pruebas de razonamiento más que otra cosa. Varía, depende a qué tipo de prueba es. También está el numérico y el verbal, que se presentan en formas de preguntas de opción múltiple. Ahí es donde entra lo que ya había comentado, de que dicen que no hay respuestas correctas, pero la verdad sí, ya ellos ya saben cuáles son y cuáles pueden que te acerquen más a un empleo. También estas preguntas se centran en diversas materias, incluidas ciencias físicas o biológicas, economía, gestión de recursos humanos, también dependiendo en qué empresa, puede ser también marketing y ciencias sociales. Dependiendo de la función de cada puesto y en qué campo de servicio generalmente se incluyen este tipo de pruebas o temas. También el uso adecuado del tiempo. Esto también es muy importante debido a que muchas empresas te dan cierto tiempo determinado para contestar este tipo de pruebas psicométricas, ya que deben completarse dentro de ese tiempo asignado y debes evitar tardarte, estancarte o atorarte en alguna de esas preguntas demasiado tiempo.
Y bueno, ya que esto afecta tu capacidad de terminar toda la prueba a tiempo y puede que como te quedes pensando mucho en esa pregunta, te distraiga de las preguntas que vienen afectando tu calificación. También hay otras herramientas de apoyo. Por ejemplo, la aptitud numérica puede requerir el uso de una calculadora. Algunas empresas sí te lo permiten, otras no, eso ya es variante. También la práctica de ejercicios mentales. Si necesitas hacer pruebas de aptitud verbal o numérica, como ya había dicho, debes entrenar tu mente para reconocer patrones de palabras y números. También te pone figuras, cuál se parece o qué patrón sigue de cierta manera. También es cuestión de ampliar tu vocabulario, eso también te ayuda mucho en este tipo de pruebas, ya que estas pruebas de aptitud verbal ayudan a pues medir las habilidades de lectura y comprensión de los candidatos de trabajo. También eso ya es personal, debes investigar y leer acerca de varios temas, haciendo hincapié en las áreas específicas de las que hablan esos test. Básicamente es tener conocimiento de cultura general o conocimientos básicos, eso es, bueno, bastante simple. También es cuestión de responder con honestidad y consistencia, ya que como había dicho antes, si intentas mentir, obviamente se va a notar y pues eso va a influir en que si te contratan o no. Y bueno, también es cuestión de tener un descanso suficiente entre pregunta y pregunta para que no te trabes, no te quedes picado en la pregunta anterior. Y bueno, pues ya también para terminar, para hacer este tipo de test se necesita seguridad y confianza, ya que pues obviamente debes permanecer confiado y enfocado durante el día de la prueba, ya que los candidatos que generalmente parezcan nerviosos, incómodos o no estén preparados atraen la atención de los evaluadores y pueden ser evaluados negativamente. Por lo tanto, la confianza es la clave para una prueba psicométrica. Al practicar con las pruebas, pues ya será una manera más fácil de contestar todo esto. Estos pasos pues, en sí no muchas personas lo saben o no muchas personas las aplican para poder generar un buen resultado en este tipo de test. Y bueno, pues eso sería todo básicamente. Pues unos pasos son bastante sencillos, no son tan complicados de hacer. Y bueno, en sí los test psicométricos no muchos los utilizan, otros sí, eso varía mucho de la empresa o del lugar donde quieras trabajar, eso ya es muy variado.